A conversar con un intendente que hace mucho tiempo que no hablamos con él. Él pertenece a Juntos por el Cambio, es el intendente de Magdalena, que es un municipio de la tercera, la sección en donde en el conurbano bonaerense se juegan casi siempre todas las elecciones, y él es el intendente de Magdalena, que es un municipio de la provincia de Buenos Aires. Se llama Gonzalo Peluso y está para hablar unos ratitos con nosotros. ¿Qué tal, Gonzalo? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día y buen día a toda tu audiencia. Bueno, sé que estás, gracias por los minutos, porque sé que estás en una especie de plenario de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, ¿es así, no? Hoy hay un plenario del radicalismo bonaerense, acá en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Coincide con el natalicio de Raúl Alfonsín y hoy se conmemora el Día del Militante Radical. Y en ese plenario, Gonzalo, ¿crees que se van a terminar unificando aún más las partes del radicalismo, en donde, bueno, por lo menos en la interna estaba Gustavo Posse por un lado, por el otro lado estaba también la mirada de Maximiliano Abad, el jefe de la bancada de diputados de provincia, está la mirada también unificadora de Gerardo Morales a nivel nacional? Tuvieron una reunión en Santa Fe, creo, hace un par de semanas atrás, en donde también hubo una unión entre Lustó y Gerardo Morales, y bueno, hubo ese llegar a ciertos puentes. ¿En la provincia de Buenos Aires está pasando el mismo proceso? A mí me parece que es sano que en un partido político haya dos líneas, dos vertientes, dos visiones, que la discusión siempre se dé internamente, que cuando no hay consenso el afiliado decida quién debe conducir y quién debe acompañar. Ese camino se hizo el año pasado y ahora en la provincia de Buenos Aires puntualmente está delante de Buenos Aires, que es el espacio que con la figura más visible es Maxi Abad, pero que le integramos un montón de dirigentes del radicalismo bonaerense. Sí. Y obviamente Evolución, donde está parte de gente que se referencia con Martín Lustó, con Gustavo Posse. Lo que estamos haciendo nosotros es una construcción para que el partido tenga más potencia y poder buscar y conseguir esos lugares de representación que entendemos que ahora que el partido está fortalecido, está revitalizado, va hacia la modernización, discutiendo agenda, que es lo que le interesa al vecino. Hoy en la jornada, por citarte un ejemplo, más allá de que se juntaron todos los órganos del partido, la mesa de la convención provincial, el foro de intendentes, los foros de legisladores, concejales y consejeros escolares, a partir de las 14 horas hay talleres. El primero lo va a dar Facundo Manes, va a estar Levi Yeyati dando un taller de economía y lógicamente cerramos con un taller sobre narcotráfico, y eso lo que hace es a la formación y al intercambio de ideas y de proponer políticas públicas que le empiecen a solucionar los problemas a la gente. Yo creo que la política y los que militamos política tenemos que empezar a discutir los problemas que tiene el vecino y no seguir discutiendo la política del círculo rojo, que nos aleja cada vez más de la gente. ¿Qué puede hacer un intendente para bajar la inflación? Absolutamente nada. La macroeconomía está atada a un montón de variables que están afuera de los municipios, y las pautas económicas las maneja nación y en menor medida provincia, porque tiene alguna carga impositiva a la provincia como ingresos brutos que afecta obviamente en los precios. Y eso es producto que parece que nos pusimos de acuerdo, para que me preguntes eso. Desde el radicalismo se acaba de ingresar un proyecto a la legislatura para que de una vez por todas los municipios de la provincia de Buenos Aires tengan una verdadera autonomía consagrada en el año 94 en la reforma constitucional, que cuando se reformó la constitución de la provincia se sacó, y que hace 30 años prácticamente que estamos los municipios peleando por la autonomía municipal. ¿Pero eso qué te daría, esa autonomía, en cuanto a lo que tiene que ver con el control de la inflación? Por ejemplo, nosotros no tenemos la potestad de hacer una promoción industrial. Por ejemplo, una promoción industrial lleva a que se radique en fábricas, se genere empleo, le baje el costo al empresario, si se quiere radicar en un distrito. Por ejemplo, te permite tomar préstamos para inversión en servicio público. Nosotros hoy, para tomar un préstamo le tenemos que pedir permiso al Ministerio de Economía. O sea, el intendente lo pide el intendente, lo votan los concejales, pero si el ministro de Economía no da lo que hay, el municipio no está en condiciones de sacar un préstamo. Y esa es la pelea que nosotros tenemos. Tanto el intendente como los concejales son representantes políticos legítimamente elegidos por la gente. Y un burócrata que está ocupando un cargo nombrado por el gobernador de turno decide si esa comunidad puede o no recibir un préstamo, que lo va a terminar devolviendo a la comunidad, por otro lado, porque obviamente el que afianza ese préstamo es el municipio con sus recursos. Y obviamente que cuando yo escucho al sector privado decir que es muy difícil invertir y producir en la Argentina, te pongo un ejemplo muy concreto. Si hoy un empresario se quiere radicar en el distrito,
Cuando compra el terreno para hacer su fábrica ya empieza a pagar impuestos, porque tiene que hacer la escritura, le van a retener el ITI, le van a retener las transferencias bancarias. Si viviese una verdadera autonomía municipal, nosotros ahí podemos tomar ciertas medidas y ciertas determinaciones. Te pongo el ejemplo de promoción industrial porque por ahí es el más conocido. Sí. Que sí lo pueden hacer las provincias, sí lo puede hacer la nación, no lo puede hacer el municipio. Gonzalo, la semana pasada estaba hablando con el jefe de la bancada de senadores de Juntos por el Cambio, con Cristian Gribaudo, y una pregunta que le hice fue hacer como una especie de mapeo de candidatos a gobernadores de la provincia por parte de la coalición de Juntos por el Cambio. Y yo le nombraba a Guillermo Montenegro, a Jorge Macri, a Diego Santilli, a Cristian Ritondo. Si Manes se tira presidente, ¿quién les queda para gobernador de la provincia? A mí me parece que, y es una discusión que se deben dar todos los partidos políticos que trabajan en la provincia de Buenos Aires, que después de Eduardo Duhalde, general, te estoy hablando del siglo pasado, después de Eduardo Duhalde no hubo un gobernador legítimamente bonaerense. La mayoría son gente de la capital, que por presencia en los medios, por llegada, por nivel de conocimiento, termina haciendo la mudanza a la provincia de Buenos Aires y terminan gobernando la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá, si querés, lo podemos incluir como el último gobernador bonaerense, pero no te olvides que Felipe Solá fue en la fórmula con Rucau. De Rucau también era porteño. De ahí en adelante todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires han sido porteños. Entonces creo que lo primero que nos debemos los bonaerenses es tener un candidato que sea legítimamente bonaerense, que conozca la provincia de Buenos Aires y que piense la provincia de Buenos Aires en su integralidad. Los últimos gobernadores piensan la provincia de Buenos Aires solamente en la región AMBA, y es como que ahí se terminan los problemas de los bonaerenses. Con realidades diametralmente distintas. Hoy quizá en la región metropolitana un gran problema sea el transporte público, como puede ser el tren y los micros de línea que usan las clases más desfavorecidas. Y para que vos te den una idea, en mi pueblo yo no había nacido y el tren ya se había ido. Entonces a mí me ha pasado de participar de reuniones, porque yo pertenezco a la tercera, donde se discute una política pública que en mi pueblo no existe hace 50 años. Eso te muestra las grandes diferencias que hay en un territorio tan grande como es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el radicalismo está en esa búsqueda. Nosotros tenemos... de ese nombre, de ese armado. No es tiempo de discutir candidatura, pero entiendo que el radicalismo va a presentar un candidato a gobernador en la próxima elección, y ojalá sea un intendente que termine su mandato o algún dirigente del radicalismo bonaerense, que reitero, lo primero que tiene que saber es conocer el territorio y saber cuáles son las principales necesidades que hoy tiene la provincia de Buenos Aires en su vasto territorio, porque las demandas que hoy hay en la región metropolitana, como puede ser la seguridad y el empleo, quizá no es la misma que tenemos en el interior, que es un sector como un interior más productivo, con mucha generación de producción y demás, ¿no? Te hago la última pregunta porque sé que estás en medio del plenario y nos atendiste gentilmente. De acuerdo a los hechos que pasaron entre semana en la Cámara Baja, con el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la medida que termina tomando la Cámpora y Máximo Kirchner, su líder, que es bajar y votar en contra, ¿considerás que dentro del radicalismo, para los diálogos con la coalición cívica y más específicamente para el PRO, si Máximo Kirchner no hubiese generado esa movida, le hubiese costado mucho más al radicalismo convencer al PRO para que votase alineado con lo que fue al final el voto de Juntos por el Cambio, que todos votaron a favor del principio de acuerdo? ¿Crees que Máximo Kirchner, la pregunta sería, si le termina facilitando al radicalismo el diálogo para que el PRO los acompañe en esa votación? Yo entiendo que si hay algo que ha aportado el radicalismo a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, que ha ido cambiando el nombre, es siempre esa responsabilidad que tenemos los radicales de garantizar gobernabilidad, siendo gobierno o siendo oposición. Parece que hay algunas ideas que nosotros que vamos de a poquito pudiendo imponer en este espacio, que es amplio, que hay muchos sectores o hay muchos partidos políticos formándolo, y me parece que sin analizar el factor externo, que en este caso sería la actitud de la Cámpora y de Máximo Kirchner, me parece que yo voy por la construcción. Me parece que los dirigentes radicales han tenido la lucidez de hacerle entender al PRO que el camino era garantizar la gobernabilidad de la Argentina y darle, por lo menos prestarle acuerdo para conseguir un acuerdo con el fondo que no nos lleve al default, no nos lleve a una catástrofe o a un escenario peor al que estamos viviendo, porque convengamos que, creo que esto los legisladores nacionales lo han expresado, no estamos bien, y el acuerdo con el fondo no soluciona nada. O sea, no es que va a cambiar la realidad argentina a partir del lunes porque se va a terminar acordando con el fondo. Pero sin ese acuerdo
es imposible empezar a resolver los problemas reales que hoy afectan a la Argentina y que le pegan a las clases trabajadoras y lo padecen todos los días cuando van al almacén, a la carnicería, a la verdulería. Entonces, entiendo que fue una medida responsable y garantiza la gobernabilidad. Después las discusiones internas de otros espacios políticos, yo siempre soy respetuoso y trato de no opinar porque, te reitero, tenemos también nosotros nuestras diferencias y tratamos de resolverlas en el ámbito que corresponde. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos hablando durante el año y que tengas un buen fin de semana. Gracias, Marcelo, un saludo a toda la audiencia. Bye bye. Quien está hablando con nosotros era Gonzalo Peluso, quien es el intendente de La Tercera, intendente de Magdalena, que es un municipio de la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. Él es radical, pero está dentro de la coalición que se llama Juntos por el Cambio. Gonzalo Peluso, aquí en AM 1420 con vos.